En plena Navidad madrileña, un hombre poderoso y solitario recibe una visita inesperada. Una niña con un colgante antiguo y una pregunta que le rompe el alma. ¿Quién es ella? ¿Qué secreto del pasado ha vuelto para cambiarlo todo? A veces, basta una voz inocente para derribar los muros más altos. Y a veces, el amor que creíamos perdido regresa disfrazado de estrella. Si cree que ya lo ha visto todo en la vida, le invito a escuchar esta historia, porque quizá, como don Alonso, también usted esté a un paso de descubrir lo que realmente importa. La ciudad de Madrid se despertaba envuelta en el frío de diciembre. Las calles lucían adornadas con luces navideñas que titilaban suavemente, mientras las cafeterías de la Gran Vía abrían sus puertas para recibir a los primeros clientes de la mañana. Dentro de uno de esos cafés, de mármol antiguo y aroma a churros recién hechos, Alejandro Torres se sentaba solo, como cada día, con un café con leche que apenas probaba. Su traje impecable y el abrigo de lana oscura contrastaban con la expresión rígida de su rostro. Había llegado a la cima de los negocios, dueño de una de las cadenas inmobiliarias más importantes de España. Pero su vida personal se había ido diluyendo con los años hasta convertirse en una rutina solitaria. El camarero, un joven sonriente, le deseó «Buenos días, don Alejandro», al dejarle el periódico del día. Alejandro asintió sin levantar la mirada. Sus empleados lo temían. La prensa lo respetaba, pero nadie parecía conocer realmente al hombre que se ocultaba detrás de esa fachada de éxito. La Navidad, para él, no era más que una molestia. Reuniones sociales que evitaba, recuerdos de un pasado que prefería enterrar. A veces, sin embargo, cuando veía a las familias reír juntas en la calle, un vacío incómodo se le instalaba en el pecho. En su despacho, decorado con maderas nobles y ventanales que daban a la Plaza Mayor, Alejandro revisaba contratos con la precisión de siempre. Su secretaria, Carmen, llevaba años a su lado. Ella, una mujer de mediana edad con paciencia infinita, era de las pocas que se atrevía a dirigirle una sonrisa sincera. Don Alejandro, la ciudad está preciosa con las luces, comentó mientras organizaba unos documentos. Él levantó la vista apenas un segundo. Lo que está precioso es que el ayuntamiento por fin aprobó el proyecto de remodelación, respondió seco, esquivando cualquier conversación personal. Ese día, sin embargo, algo distinto sucedió. Mientras salía del edificio hacia su coche oficial, una niña de cabellos oscuros y mirada intensa lo observaba desde la acera contraria. No parecía pedir limosna como otros niños. Su expresión era decidida, casi desafiante. Alejandro frunció el ceño, incómodo. La pequeña se acercó con pasos firmes y le dijo con voz clara: «Señor, ¿usted conoce a una mujer llamada Lucía?» Alejandro se detuvo en seco. El nombre le golpeó el pecho como un recuerdo enterrado demasiado tiempo. Su chofer lo miró, sorprendido. «No sé de qué hablas». Niña, dijo él con tono distante, intentando cortar la conversación. Pero la niña no retrocedió. «Mi madre se llamaba Lucía. Y yo creo que usted la conocía muy bien». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sintió la necesidad inmediata de huir, de cerrar la puerta del coche y dejar atrás aquella incomodidad. Sin embargo, algo en la voz de la pequeña, una mezcla de inocencia y certeza, lo paralizó. Carmen, que había presenciado la escena desde la entrada, percibió la tensión y salió apresurada para intervenir. «Señorita, por favor, no moleste al caballero», dijo suavemente, aunque sus ojos curiosos no dejaron de mirar a Alejandro, esperando su reacción. Él se inclinó hacia la niña, tratando de mantener la compostura. «Debes estar confundida. Vuelve con tu familia», ordenó. Aunque por dentro una inquietud lo estaba devorando. El elipre le seguía, el elía, or, duiome, or. Él se inclinó a la niña, lejos de asustarse,
Sacó de su bolsillo un pequeño colgante de plata con forma de estrella. Se lo mostró en la palma de la mano. Era de mi madre. Ella decía que algún día me llevaría a conocer a la persona que me lo regaló. Alejandro reconoció de inmediato aquella joya. Su respiración se entrecortó. Era el mismo colgante que, hacía más de una década, él había entregado a Lucía en una de las pocas noches en que había sentido verdadero amor. Las luces de Navidad de la calle parecieron brillar con más intensidad, como testigos silenciosos de un secreto que hasta ese momento había permanecido oculto. Carmen, al ver el gesto de Alejandro, comprendió que algo importante estaba ocurriendo. No dijo nada, pero en sus ojos había un rastro de compasión. El silencio entre los tres se volvió denso, roto solo por el bullicio lejano de la ciudad. Finalmente, Alejandro se incorporó, ajustó su abrigo y dijo con voz más baja de lo habitual: «Vuelve mañana, niña». La pequeña asintió, como si hubiera conseguido lo que buscaba, y se alejó entre la multitud con el colgante aún en la mano. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos, sintiendo que su mundo, cuidadosamente construido de acero y distancia, acababa de resquebrajarse. Esa noche, en su apartamento lujoso pero vacío, se encontró de pie frente a la ventana, mirando las luces de Navidad que iluminaban la ciudad. La imagen de la niña y el colgante no lo abandonaban. Por primera vez en muchos años, Alejandro se preguntó si su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El eco de aquella voz infantil quedó resonando en su mente. Mi madre se llamaba Lucía. En la elegante cafetería de la calle Serrano, las luces navideñas reflejaban destellos dorados en los ventanales. Alonso llegó con paso firme. Aunque en su interior todavía le pesaban las palabras de la pequeña, había pasado la noche casi en vela, repasando una y otra vez aquella frase. Mi madre se llamaba Lucía. No lograba apartarla de su mente. Pidió un café solo. Algo fuerte, esperando despejar la confusión. A los pocos minutos, la niña apareció de nuevo, tímida pero decidida. Llevaba un abrigo rojo algo gastado, demasiado grande para su edad. Irene sonrió con cierta inseguridad y se acercó a la mesa donde Alonso había dejado su periódico abierto. «Señor, ¿puedo sentarme un momento?», preguntó ella, con esa dulzura que desarmaba cualquier coraza. Él levantó la vista, sorprendido, y después de un instante de duda, asintió. «Claro». Pequeña. Mientras Irene removía el chocolate caliente que el camarero le sirvió, observó el reloj antiguo que colgaba en la pared. Mi abuela siempre dice que el tiempo pasa volando en Madrid. Sobre todo en diciembre, comentó con inocencia. Alonso se sintió extraño. Esa forma de hablar, tan cercana, le recordaba a su hija perdida. Intentó mantener la calma, pero su voz tembló. «¿Cómo has dicho que se llama tu abuela?». Doña Rosario, respondió Irene, casi con orgullo. «Ella me cuida desde que mi madre ya no está». Un silencio pesado llenó el aire. Alonso conocía ese nombre. Rosario había trabajado muchos años en su casa, cuando Lucía aún vivía. Un recuerdo lejano le apretó el pecho. Decidió no mostrar su sorpresa, pero el temblor de sus manos lo delató. La conversación se volvió más profunda. Irene sacó de su bolsillo un pequeño colgante plateado en forma de estrella. «Esto era de mi madre», susurró. Ella siempre decía que las estrellas nos guiaban. Alonso tragó saliva. Reconocía aquel objeto. Lo había regalado a Lucía el día que ella cumplió 18 años. Sintió como si todo el café se hubiera convertido en hielo dentro de su cuerpo. Con voz apenas audible, murmuró: «Ese colgante, yo lo conozco». Irene lo miró fijamente, como si adivinara lo que estaba pasando en su interior. «Mi abuela dice que algún día encontraré a alguien que me explique por qué mi madre siempre estaba tan triste cuando hablaba de su juventud». Las palabras cayeron como un golpe. Alonso cerró el periódico, incapaz de fingir desinterés. Quiso preguntar 1000 cosas, pero el miedo a la respuesta lo detuvo. En ese momento,
La puerta del café se abrió de golpe y una ráfaga de aire helado sacudió las cortinas. Doña Rosario entró, con su bufanda de lana y su paso lento pero firme. Irene. Hija, te dije que no te alejaras tanto, dijo la anciana. Aunque su voz no tenía reproche sino preocupación. La niña sonrió, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Alonso se quedó de pie, indeciso, con la sensación de que el destino le estaba presentando una prueba ineludible. Rosario levantó la mirada y lo reconoció. Sus ojos, cargados de años y recuerdos, se abrieron de par en par. Alonso Valverde. Susurró, incrédula. Jamás pensé volver a verte. El silencio que siguió fue tan intenso que los murmullos de la cafetería parecieron desvanecerse. Alonso, con la garganta seca, intentó articular una respuesta, pero no pudo. En el fondo, sabía que aquel encuentro no era casualidad. Rosario tomó la mano de Irene con firmeza y, antes de salir, lanzó una frase que dejó a Alonso paralizado. Hay cosas del pasado que ya no se pueden esconder. Irene se volvió a mirarlo, con una mezcla de esperanza y miedo en los ojos, mientras la puerta se cerraba lentamente tras ellas. Alonso se quedó inmóvil, con el eco de esas palabras retumbando en su interior, consciente de que algo irrevocable estaba por revelarse. La noche había caído sobre Madrid y las luces de Navidad seguían titilando en cada calle. Alonso caminaba sin rumbo fijo, envuelto en su abrigo oscuro. Las palabras de Rosario en la cafetería lo perseguían. Hay cosas del pasado que ya no se pueden esconder. La duda lo corroía, y la imagen del colgante en manos de Irene le quemaba la memoria. Al llegar a su casa, un edificio señorial en el barrio de Salamanca, se sirvió una copa de vino tinto, pero apenas la probó. Se sentó frente a la chimenea y abrió un viejo cajón que llevaba años cerrado. Dentro encontró fotografías descoloridas. Él y Lucía en un verano en la costa, sonrientes, antes de que la vida los separara. Acarició una de las fotos con manos temblorosas, reconociendo en el rostro de Lucía la misma expresión inocente que ahora veía en Irene. Al día siguiente, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió visitar el barrio donde Rosario vivía. Era una zona más humilde, lejos de los lujos que lo rodeaban. Allí, las calles estrechas estaban adornadas con guirnaldas modestas, y el aroma a churros recién hechos se mezclaba con el humo de las castañas asadas. Alonso se sintió fuera de lugar, pero también extraño y cálidamente acogido por aquella sencillez. Llamó a la puerta de un pequeño piso. Rosario abrió, sorprendida al verlo. «Alonso», dijo ella, sin saber si debía alegrarse o enfadarse. «Necesito hablar contigo», respondió él, con voz grave, «sobre Lucía y sobre Irene». Rosario suspiró y lo invitó a pasar. El salón era modesto pero acogedor, con un Belén cuidadosamente colocado sobre una mesa y el olor a caldo casero impregnando el aire. Irene estaba sentada en el suelo, coloreando un dibujo de estrellas. Cuando lo vio entrar, sonrió tímidamente. «Hola». Señor Alonso saludó con voz suave. Él se inclinó y le devolvió la sonrisa, aunque su corazón latía desbocado. Mientras Irene se entretenía, Alonso y Rosario se sentaron en la cocina. «Dime la verdad», pidió Alonso, sin rodeos. «¿Es Irene?» Rosario lo miró a los ojos, y en ellos Alonso encontró años de secretos y silencios. «Lucía te amaba, Alonso, pero cuando supo que nunca la elegirías por encima de tus negocios y tu orgullo, decidió criar a su hija sola. Nunca quiso mendigar tu cariño». Las palabras lo golpearon con fuerza. Bajó la mirada, recordando su frialdad, su empeño en la fortuna y el prestigio, y cómo había dejado que Lucía se alejara. «Entonces, ¿Irene es?», preguntó con voz rota. Rosario asintió.
con lágrimas contenidas. Es tu nieta. Y se merece saber que no está sola en el mundo. En ese momento, Irene entró corriendo con su dibujo en la mano. Mira, abuela. He hecho muchas estrellas para mamá. Rosario acarició su cabello, mientras Alonso observaba el papel con un nudo en la garganta. Cada estrella era como un recordatorio de la inocencia y de la vida que se le había escapado de las manos. Alonso quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada. Dentro de él, una tormenta se desataba. El miedo a enfrentar la verdad, la culpa por los errores del pasado, y una tímida chispa de esperanza de poder reparar algo antes de que fuera demasiado tarde. Irene, con la ingenuidad de sus pocos años, se acercó y le tomó la mano. Señor Alonso, ¿usted también cree que las estrellas nunca nos dejan solos? El corazón de Alonso se quebró. Sintió que Lucía le hablaba a través de esa niña. ¿Sí? Irene respondió con voz temblorosa. Nunca nos dejan solos. La escena quedó suspendida en un silencio cargado de significado, mientras Rosario los observaba con lágrimas en los ojos. Alonso supo que ese instante marcaría un antes y un después en su vida. Cuando se marchó, Rosario lo detuvo en la puerta. Si de verdad quieres estar en la vida de Irene, tendrás que demostrarlo. No bastan palabras. Alonso asintió, sabiendo que ese sería el mayor desafío de su existencia. Al salir a la fría noche madrileña, miró al cielo y vio una estrella particularmente brillante. Sintió que era Lucía, observándolo, juzgándolo, y tal vez dándole una segunda oportunidad. Los días siguientes estuvieron marcados por la inquietud. Alonso, acostumbrado a dominar reuniones de consejo y a cerrar tratos millonarios, se descubría nervioso al pensar en una visita al pequeño piso de Rosario. Por primera vez en décadas, su agenda no giraba en torno a cifras ni contratos, sino a la sonrisa de una niña que aún lo llamaba Señor Alonso. Decidió dar un paso más. Llevó consigo una caja con galletas de mantequilla que había comprado en una confitería tradicional de la Gran Vía. Al llegar, Irene lo recibió entusiasmada. «¿Ha venido otra vez?», exclamó ella, corriendo a abrazar a Rosario para compartir la noticia. Rosario le lanzó a Alonso una mirada de advertencia, pero le permitió entrar. En el salón, Irene le mostró con orgullo su Belén de papel. «Mire, yo hice a los Reyes Magos», dijo señalando unas figuras torpemente recortadas. Alonso sonrió. «Están preciosos, Irene. Tienes talento». Los ojos de la niña brillaron ante aquel elogio, tan sencillo pero tan importante. Durante la merienda, Alonso intentó acercarse más. «Irene, ¿qué te gusta hacer en el colegio?» «Me gusta dibujar y leer cuentos de estrellas», respondió sin dudar. «Mamá siempre me decía que cada estrella guarda un deseo». Rosario apretó los labios, y Alonso sintió cómo el aire se llenaba de recuerdos dolorosos. Más tarde, cuando Irene se fue a su cuarto, Rosario habló con dureza. «No la confundas, Alonso. Ella es una niña buena y no merece promesas vacías». Él la miró con firmeza. «No estoy aquí por capricho. Quiero conocerla de verdad. Y quiero reparar lo que hice con Lucía». Rosario lo observó, buscando la sinceridad en sus ojos. Al fin asintió, aunque con cautela. «Entonces tendrás que ganarte su confianza poco a poco. Y la mía también». En los días siguientes, Alonso volvió varias veces. Lo hacía sin ostentación, llevando pequeños detalles. Un libro de cuentos ilustrados. Una bufanda tejida a mano que encargó discretamente en un mercado de Chamartín. Irene lo esperaba cada tarde con impaciencia. Aunque aún lo llamaba Señor Alonso, un domingo, Rosario lo invitó a acompañarlas a la iglesia del barrio. Era un templo sencillo, adornado con coronas de Adviento y velas encendidas. Durante la misa, Alonso se sorprendió a sí mismo rezando en silencio, pidiendo a Lucía fuerzas para no huir de aquel compromiso. Cuando la gente se dio la paz,
Irene le tomó la mano con naturalidad, y él sintió una calidez que hacía años no conocía. Al salir, caminaron por la plaza, donde los puestos navideños ofrecían turrones, figuras de Belén y juguetes de madera. Irene se detuvo frente a un pequeño colgante en forma de estrella. «Me recuerda al de mamá», susurró. Alonso sintió un vuelco en el corazón. Sin pensarlo, lo compró y se lo entregó. «Para que nunca olvides que las estrellas siempre te acompañan». La niña lo abrazó con espontaneidad, y él contuvo las lágrimas. Esa noche, de regreso en su casa, Alonso encendió la chimenea y se quedó mirando el fuego. Por primera vez en muchos años, no pensaba en balances ni en su soledad, sino en la risa de Irene y en la posibilidad de una nueva vida. Sin embargo, sabía que el camino apenas comenzaba. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada. Era Rosario. «Alonso, tienes que venir. Irene lleva toda la noche con fiebre y no deja de llamarte». El corazón de Alonso se paralizó. Dejó todo y salió corriendo hacia el barrio, con el presentimiento de que ese día marcaría un punto de no retorno. La calle amanecía cubierta por un velo de escarcha cuando Alonso llegó al edificio de Rosario. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón desbocado. Al abrir la puerta, encontró a Irene tendida en el sofá, con la frente perlada de sudor. Rosario, visiblemente cansada, intentaba bajarle la fiebre con paños de agua fría. «Tranquila, pequeña, ya estoy aquí», dijo Alonso, arrodillándose junto a ella. Irene abrió los ojos apenas un instante. «Sabía que vendrías», murmuró antes de volver a cerrar los párpados. Alonso sintió un nudo en la garganta. Tomó su mano con delicadeza y se giró hacia Rosario. «Llévala al hospital. Yo me encargo de todo». Rosario dudó. «No sé si es lo correcto». «Por favor», insistió él. «No perdamos tiempo». Poco después, Alonso la cargó en brazos y bajó las escaleras. Afuera, un taxi esperaba. Había prometido al conductor una generosa propina por acudir de inmediato. Durante el trayecto, Irene se agitaba entre sueños, repitiendo palabras entrecortadas. «Mamá, estrella». Alonso, con la voz quebrada, le susurraba al oído. «No te preocupes, Irene. No te voy a dejar». En el hospital la ingresaron rápidamente. Los médicos diagnosticaron una infección que, aunque controlable, requería cuidados urgentes. Alonso permaneció a su lado toda la noche, negándose a dejarla ni un minuto. Rosario, sentada en un rincón, lo observaba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Al amanecer, mientras Irene dormía con la fiebre ya en descenso, Rosario se acercó. «Nunca pensé verte así, Alonso». Su voz sonaba menos dura que de costumbre. «Me recuerdas a Lucía en los días más difíciles». Él bajó la mirada. «La perdí, Rosario. Y ahora, no puedo permitirme perder también a Irene». Rosario lo observó en silencio. Finalmente sacó de su bolso una pequeña caja de madera. Esto le pertenecía a Lucía. Nunca supe si debía guardarlo o dárselo a la niña. Creo que ha llegado el momento. Alonso abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un colgante antiguo en forma de luna y una fotografía descolorida. Lucía, sonriente, abrazando a un bebé envuelto en una manta. El aire se le cortó de golpe. «¿Es Irene?», preguntó con un hilo de voz. Rosario asintió. «Lucía te lo quiso decir, pero no tuvo tiempo. Irene es tu hija, Alonso». El silencio que siguió fue abrumador. El corazón de Alonso parecía explotar en su pecho. Una mezcla de alegría, culpa y miedo lo invadió. Se levantó y caminó hacia la cama de la niña. «Mi hija», susurró, acariciando su cabello. Las lágrimas le corrían por el rostro cuando Irene abrió los ojos. «Señor Alonso», balbuceó débilmente. Él sonrió entre sollozos.
No, pequeña. No soy solo el señor Alonso. Soy tu padre. Irene lo miró confundida al principio, pero luego esbozó una sonrisa cansada. Papá, dijo antes de volver a dormirse. Rosario se acercó y puso una mano sobre el hombro de Alonso. Ahora entiendes por qué debía protegerla. Él asintió con determinación. Te prometo, Rosario, que nunca más estarás sola en esto. Cuidaré de ella, como debía hacerlo desde el principio. El sonido de las campanas de la iglesia cercana anunció la misa de Adviento. Alonso sintió que, por primera vez en muchos años, tenía un propósito real. Sabía que aún quedaban obstáculos. La confianza de Irene, el dolor del pasado, la opinión de quienes lo conocían como un hombre frío y distante. Pero en su interior, la decisión estaba tomada. Esa tarde, mientras Irene dormía plácidamente, Alonso salió unos minutos a respirar aire fresco. Se apoyó en la barandilla del hospital, mirando el cielo gris de invierno. Una estrella solitaria asomaba tímida entre las nubes. Él la observó con devoción, convencido de que Lucía, desde algún lugar, lo guiaba hacia el camino correcto. De pronto, el timbre de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un número desconocido. Contestó, aún con el corazón agitado. Don Alonso Valverde dijo una voz fría. Sabemos la verdad sobre la niña. Y créame, esto puede cambiarlo todo. Alonso permaneció unos segundos en silencio tras aquella llamada extraña. Guardó el móvil y volvió al cuarto de Irene. La niña lo miró con ojos grandes, aún débiles. ¿Vas a irte otra vez?, susurró. No, hija, respondió con firmeza. Esta vez me quedo contigo. Los días en el hospital se convirtieron en su rutina. Entre visitas médicas y lecturas de cuentos de Rosario, Alonso descubría lo frágil y a la vez fuerte que era aquella pequeña. Cada gesto suyo parecía curar también las heridas del propio corazón. Una tarde, Rosario le entregó un sobre que un desconocido había dejado en recepción. Al abrirlo, Alonso reconoció de inmediato la letra de Lucía. Si lees esto, decía la carta, es porque Irene ya está contigo. Ella es tu hija. Dale todo el amor que yo no pude. Las lágrimas le nublaron la vista. Se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Irene. Tu mamá quería que supieras cuánto te amamos. Entonces, ¿tú eres mi papá?, preguntó ella. Alonso sonrió con ternura. Sí. Y nunca más estarás sola. Con ayuda de los médicos, organizó la salida de Irene para Nochebuena. La llevó a su casa en el barrio de Salamanca, que dejó de ser fría y vacía. Colocaron un árbol en el salón. Rosario preparó chocolate caliente. Y por primera vez en años, Alonso sintió la calidez de un verdadero hogar. Aquella noche, mientras sonaban las campanadas de la Puerta del Sol, levantó su copa de sidra, por Lucía, que nos guía desde el cielo. Y por ti, Irene, la luz de mi vida. Por nosotros, respondió la niña. Chocando su vaso de leche, Alonso la abrazó con fuerza. Comprendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en la pequeña mano que se aferraba a la suya. Entre las luces de Navidad, un nuevo comienzo había nacido. A veces, las historias más sencillas son las que dejan la huella más profunda. Después de todo lo que vivió don Alonso, aquel hombre que parecía condenado a una soledad eterna descubrió, gracias a la inocencia de una niña, que siempre hay una segunda oportunidad para el corazón. La Navidad que compartió con Irene y doña Rosario no fue solo una celebración. Fue el inicio de una vida distinta. Una en la que el calor humano sustituyó la frialdad de los muros de su mansión. Y quizá usted, que nos escucha, se pregunte, ¿cuántas veces hemos dejado pasar la ocasión de abrir la puerta al amor verdadero? Si este relato le ha conmovido, deje un comentario con el número 1. Y si cree que podemos mejorarlo o no ha llegado a su corazón, pulse el 0, porque la enseñanza que nos deja esta historia es clara. La bondad y el perdón tienen un poder inmenso, capaz de transformar destinos. El dinero,
Los títulos y el prestigio social no llenan los silencios de la noche ni calman la soledad. Solo la cercanía de quienes amamos, solo el gesto humilde de ofrecer la mano, puede devolvernos la paz. Igual que una lámpara encendida en la ventana durante el invierno guía al caminante extraviado, un acto de ternura puede iluminar el sendero más oscuro de nuestra vida. Así nos lo recuerda Irene, con su sonrisa, y Alonso, con su decisión de renacer como padre. Querido oyente, tal vez usted también haya tenido momentos en los que el peso del pasado parecía demasiado grande, pero esta historia nos anima a creer que nunca es tarde para recomenzar, para pedir perdón o para aceptar el amor que se nos ofrece. Al fin y al cabo, todos merecemos una familia y un lugar donde sentirnos en casa. Y como la vida de don Alonso nos enseña, la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las manos que nos acompañan en el camino. Le invito a reflexionar unos instantes. ¿A quién podría tenderle la mano hoy? ¿Qué palabras de afecto lleva tiempo guardando y aún no se ha atrevido a pronunciar? Quizá, como le ocurrió a Alonso, descubra que al compartirlas no solo sana a otro, sino también a usted mismo. Si esta historia ha tocado su corazón, considere compartirla con alguien que lo necesite, porque al final, lo que nos mantiene vivos no son las posesiones, sino el amor que sabemos dar y recibir.